Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con la figura de Gregorio III. Fue el Papa número 90 y, bueno, estuvo al frente de la Iglesia en una década bastante movida, del 731 al 741. Su papado quedó marcado sobre todo por un conflicto enorme, la crisis iconoclasta. Para este análisis nos basamos en un estudio bastante detallado sobre él. Se titula El Papa del Coraje Manso, la defensa de la belleza encarnada y la libertad de la fe. Es un material de Cívico DM que nos va a servir de guía. El objetivo es entender cómo este Papa, que por cierto fue el último de origen sirio hasta hoy, cómo defendió la veneración de las imágenes sagradas y lo hizo frente al poder del Imperio Bizantino, nada menos. Y sobre todo, ver por qué esto fue mucho más que una simple disputa artística o litúrgica, porque fue un punto de inflexión. Vamos a ello. Vamos a ello, sí. Es que entramos en un periodo fascinante, pero también muy turbulento. Aquí chocaron la teología más profunda, el arte, la política, todo a la vez y de forma muy dramática. Y Gregorio III estaba justo en medio. En el epicentro, defendiendo no solo imágenes, defendía la comprensión misma de la encarnación. Su figura, además, es clave para entender cómo Roma empezó a marcar distancias con Constantinopla. A ir por libre, digamos. Exacto. Empecemos por el principio. Gregorio III, decíamos que era de Siria, una tierra que era un cruce de caminos, cultural y teológico. Y esa formación le dio una visión pues, que integraba lo oriental y lo latino, algo que luego sería crucial. Su elección como papa, además, fue curiosa. No hubo conclave, fue por aclamación popular, así, espontáneamente, en marzo del 731 en el funeral de su predecesor. Así que se encontró al mando de una Roma ya bastante caldeada. Había mucha tensión por los edictos iconoclastas que venían de Constantinopla, del emperador León III el Isáurico. Cierto, el Isáurico, que el nombre viene de Isauria, en Asia Menor. Nos recuerda su origen, su perfil militar. Y bueno, Gregorio III hereda la situación de Gregorio II, su predecesor, que ya se había enfrentado al emperador, pero lo hace con otra firmeza, con otra estrategia. Si Gregorio II usó más la exhortación, las cartas, bueno, Gregorio III pasó a la acción, mucho más directa, pública. ¿Y cómo fue esa acción más directa? ¿Qué hizo en concreto? Pues mira, casi nada más ser elegido, en noviembre del mismo año, 731, convoca un sínodo en Roma. Y ojo, que no fue una reunión pequeña, Juntó a más de 90 obispos, italianos sobre todo, pero también de otras zonas de influencia occidental. La señal era clara. Roma iba a dar una respuesta fuerte, colegiada, solemne. 90 obispos. Eso ya es una demostración de fuerza, de unidad frente a Constantinopla. ¿Y qué decidió ese sínodo? ¿Cuál fue la conclusión principal? Pues mira, la conclusión fue doble y muy clara. Por un lado, condenaron la doctrina iconoclasta del emperador, formalmente, pero no se quedaron ahí. Excomulgaron a cualquiera que destruyera imágenes sagradas, o que las profanara, o que se negara a venerarlas. Ahora, lo importante es cómo lo justificaron. Reafirmaron, basándose en la tradición, la diferencia clave entre veneración, proskinesis en griego, dulia después en latín, y adoración, que es latreia o latría. Las actas del sínodo son muy precisas. Las imágenes de Cristo, de su madre y de los santos deben ser veneradas, no adoradas. Insistían en que son memoria visible de los misterios de la salvación. La adoración solo para Dios Trino. Eso clarísimo. O sea que el argumento no era un simple «nos gustan las imágenes» y punto. Era una defensa teológica muy pensada, ¿no? Separar veneración y adoración era la clave para desmontar la acusación de idolatría de los iconoclastas. Exactamente. No era defender el arte por el arte, aunque seguro que valoraban la belleza. Era, sobre todo, un tema pastoral. Y teológico, claro. Piensa que en esa época la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Las imágenes eran, pues como dice la fuente, el evangelio de los ojos. Eran catequesis en vivo. Hacían presentes las historias sagradas, los dogmas, la vida de los santos. Destruirlas para Gregorio III y el sínodo no era solo romper una estatua, era quitarle al pueblo un acceso fundamental a la fe. Era, oscurecer la palabra de Dios hecha visible. El arte cristiano era una forma de anuncio, de querigma. Entendido.
Una defensa basada en la encarnación y en las necesidades de la gente. ¿Y el emperador León III? ¿Cómo se tomó esto? Imagino que una condena y excomunión desde Roma no le haría ninguna gracia. Ninguna gracia. La respuesta del emperador fue rápida y dura. Aunque al principio no fue militarmente contra el Papa, se centró en represalias económicas y jurisdiccionales. Confiscó un montón de propiedades y rentas del papado en Sicilia y Calabria, lo que se llamaba el Patrimonium Petri, el patrimonio de San Pedro. Y todos esos territorios y sus ingresos pasaron a depender administrativamente del Patriarcado de Constantinopla. Fue un golpe económico fuerte y una forma de quitarle independencia a Roma. Además de lo económico, hubo más presiones. La fuente habla de un intento de ataque militar. Sí. Más tarde, León III intentó algo más directo. Mandó una flota armada hacia Italia. La idea era, supongo, intimidar al Papa, o quizá incluso intentar deponerlo. Pero la cosa acabó mal para él. La expedición fracasó, en parte por una tormenta terrible que dispersó los barcos, y también por la resistencia que encontró en Italia. Y claro, ese fracaso, pues de alguna manera reforzó la posición moral de Gregorio. Y con todo esto encima, ¿cómo reaccionó Gregorio III? La fuente usa una expresión que me llama la atención. Coraje manso. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Pues quiere decir que se mantuvo firme. Firme en la doctrina, en defender la libertad de la Iglesia, pero sin caer en la agresividad, ni personal, ni verbal, ni física. Sus cartas al emperador, como la famosa Epistoma ad Leonem Isauricum del 732, son un buen ejemplo. Son firmes, duras en la defensa teológica, pero mantienen un tono respetuoso hacia la figura del emperador. Distingue el error de la persona. Él insistía, la autoridad en la fe viene del Espíritu Santo, por la sucesión apostólica, no del trono imperial. No buscaba el choque por el choque, pero tampoco cedía ni un milímetro en lo que creía que era la verdad de la fe. Eso es el coraje manso. Fortaleza sin agresividad, convicción sin violencia. Esa actitud contrasta mucho con la respuesta imperial, ¿verdad? Totalmente. Y aquí empezamos a ver las consecuencias a largo plazo, ¿sabes? Esta postura de Gregorio III, defendiendo la autonomía espiritual de Roma frente al emperador, pues va sembrando la semilla de una nueva conciencia romana. La Iglesia de Roma empieza a verse a sí misma, bueno, no solo como centro espiritual de Occidente, sino como una entidad con libertad propia frente al poder político de Bizancio. Gregorio III seguramente no quería una ruptura política formal, pero su fidelidad a la doctrina y su resistencia hicieron que la distancia entre Roma y Constantinopla se hiciera más grande. Y eso, inevitablemente, preparó el camino para que los siguientes papas buscaran apoyo en otro sitio, en los francos. Pero lo que me parece fascinante, y que la fuente destaca mucho, es que su respuesta no fue solo resistir o defenderse con teología, fue creativa. Usó la belleza como contraataque. Exacto. Esa es quizá la parte más original y potente de su pontificado. Fíjate qué contraste. Mientras en Oriente, por orden del emperador, se estaban destruyendo mosaicos, frescos, iconos de valor incalculable, Gregorio III pone en marcha un programa activo para embellecer las iglesias de Roma. Fue una respuesta simbólica y teológica. De primera. ¿Y sabemos qué tipo de obras hizo? ¿Tenemos detalles? Sí, la fuente menciona varias cosas. Restauró mosaicos que estaban dañados en basílicas importantes. Levantó altares nuevos, capillas dedicadas a la Virgen, a los apóstoles, a mártires con reliquias veneradas. Y muy importante, encargó una decoración riquísima para la Basílica de San Pedro, el corazón de la cristiandad occidental. Puso columnas de ónice, revestimientos caros y, sobre todo, muchísimas imágenes. Representaciones de la vida de Cristo, la Virgen, los santos. Incluso creó dentro de San Pedro un oratorio específico para venerar reliquias y santos, y lo rodeó de imágenes. Es como si estuviera diciendo, ustedes destruyen, pues nosotros creamos. Ustedes vacían las iglesias de imágenes, pues nosotros las llenamos todavía más. Precisamente. Tal cual. Cada restauración, cada mosaico nuevo, cada capilla decorada era una afirmación visible, palpable, de la fe que el emperador quería suprimir. Era teología hecha piedra, color, luz. Gregorio III entendía muy bien que la belleza no es solo un adorno. Es, como dirían después los teólogos, el splendor veritatis, el resplandor de la verdad. La belleza del arte sagrado reflejaba la belleza de la verdad de la Encarnación.
Mientras en Bizancio se imponía una visión más abstracta, más anicónica, Roma reafirmaba con fuerza el valor de lo sensible, de lo visible, como camino hacia Dios. Esto conecta mucho con lo que decía San Juan Damasceno, ¿no? Otro gran defensor de las imágenes en Oriente por esa misma época. Decía algo así como: no venero la materia, sino al creador de la materia, que por mí se hizo materia. Y habitó en la materia, y por la materia obró mi salvación. Exacto. Es esa idea. Y Gregorio III la llevó a la práctica pastoral a gran escala. Convirtió esa defensa teológica en un programa pastoral y artístico coherente. La belleza en las iglesias no era un lujo, era catequesis, era testimonio, era una forma de anclar la fe en la realidad visible, tangible, coherente con el misterio de un Dios que se hizo hombre. Una pedagogía de la fe por los sentidos. Y mientras estaba metido en esta batalla teológica y cultural con Bizancio, dejó de lado otros asuntos de la Iglesia. A veces las grandes crisis lo absorben todo. Es una buena pregunta, pero parece que no. A pesar de la presión enorme del conflicto iconoclasta, Gregorio III demostró tener una visión amplia. Siguió apoyando muy activamente la misión de San Bonifacio, el famoso apóstol de Germania. Le envió hipalio arzobispal, le dio instrucciones, lo nombró legado pontificio para organizar la iglesia en Germania. Baviera, Turingia, Hesse. Se escribían a menudo. Demandaba ánimo, recursos. O sea que mientras defendía la ortodoxia en el centro, también impulsaba la expansión en las fronteras. Efectivamente. Y además de apoyar a Bonifacio, también reforzó los lazos con monasterios benedictinos clave, como Monte Cassino y Subiaco, que eran centros importantísimos de espiritualidad, de cultura y también de organización en el centro de Italia. Esto muestra una visión estratégica, ¿ves? Consolidar el núcleo doctrinal y litúrgico en Roma y a la vez expandir y organizar la Iglesia en las nuevas tierras de Europa occidental. Roma, con él, se afirmaba no solo como defensora de la fe tradicional, sino también como motor de evangelización, de civilización. Entonces vemos un liderazgo con muchas caras: firmeza doctrinal, creatividad pastoral con el arte, visión misionera. La fuente insiste en esa mezcla de firmeza y mansedumbre. ¿Cómo se veía eso en el trato con sus enemigos? El estudio subraya que, a pesar de las represalias tan duras del emperador y de lo intenso que fue el conflicto, Gregorio III nunca lanzó anatemas personales directos contra León III. Condenó la doctrina iconoclasta, sí, excomulgó a los que la aplicaban destruyendo imágenes, pero siempre dejó una puerta abierta al diálogo. Distinguía el error de la persona. Ejerció su autoridad, que él consideraba recibida de Dios para servir a la Iglesia, pero con una fortaleza serena. No buscaba humillar al adversario, buscaba defender la fe. Encarnaba esa idea cristiana de fortaleza que no está en aplastar al otro, sino en perseverar fiel a la verdad, incluso en medio de la persecución o la incomprensión. Gregorio III muere en noviembre del 741. Su pontificado, aunque duró solo una década, parece que cierra una etapa y abre otra, ¿no? Sin duda, cierra un ciclo de enfrentamiento teológico muy intenso y directo con el poder imperial bizantino, sobre un tema doctrinal fundamental, y a la vez, al afirmar la independencia espiritual de Roma y resistir las presiones, pues abre definitivamente la puerta a un nuevo eje geopolítico para el papado. Me refiero a la alianza con los francos, que sus sucesores van a consolidar y que marcará toda la Edad Media en Occidente. ¿Cuál diríamos que es el legado más importante que nos deja Gregorio III? Yo diría que es múltiple. Primero, demostró con hechos que la autoridad del Papa en cuestiones de fe no dependía del visto bueno del emperador, dependía de la fidelidad a la tradición apostólica. Segundo, defendió con éxito la legitimidad y la importancia de la dimensión visible, sensible de la fe cristiana, el arte, la liturgia, los sacramentos, frente a tendencias que buscaban una fe más abstracta, más intelectual. Su argumento teológico y su acción pastoral fueron decisivos para preparar el terreno al Segundo Concilio de Nicea, el del 787. El concilio que finalmente zanjó la crisis iconoclasta. Correcto. Nicea II restauró oficialmente la veneración de las imágenes en toda la Iglesia, Oriente y Occidente, y lo hizo usando en gran medida la misma lógica teológica que Gregorio III había defendido casi 60 años antes. La fórmula clave de Nicea II,
esa que dice que el honor tributado a la imagen se dirige al prototipo, quien venera la imagen venera en ella la persona representada, es la culminación de la postura de Gregorio III. Esta fórmula, por cierto, es tan importante que está recogida en compendios doctrinales como el de Denzinger-Hunnermann, lo que da idea de su peso histórico y teológico. Entonces, resumiendo el núcleo de todo esto, tenemos a un papa defendiendo imágenes sagradas, pero el fondo de la cuestión no es la estética, sino la coherencia con la propia encarnación. ¿Es así? Exactamente. Para Gregorio III, si Dios mismo eligió hacerse visible, tocar la materia, tener un rostro humano en Jesucristo, entonces lo visible, lo material, lo bello, puede y debe ser un camino hacia Él. Negar que se pueda representar lo sagrado era en el fondo cuestionar la realidad misma de la encarnación. Él convirtió la belleza en un argumento de fe, en apologética visual, y en un acto de resistencia espiritual contra un poder que promovía una fe que él veía como desencarnada. Es una perspectiva potente. La fe necesita rostro, gesto y color, como se menciona, para no quedarse en una mera abstracción. Y esa es una lección que quizá resuena más allá del siglo VIII, ¿no crees? Nos recuerda la importancia de los signos concretos, de las expresiones visibles, tangibles, de nuestras creencias y valores, para que no se diluyan en un mundo cada vez más virtual o conceptual. Es una defensa del valor de lo encarnado frente a cualquier tipo de iconoclasmo, sea antiguo o moderno, que busca borrar las huellas visibles de lo sagrado, o de lo profundamente humano. En resumen, Gregorio III emerge como esa figura de coraje manso, un líder que supo navegar una crisis profundísima. Defendió la ortodoxia no con ejércitos, sino con la fuerza de los concilios, con la audacia de usar la belleza artística como testimonio de fe, y con una teología sólida de la encarnación. Marcó un antes y un después en la relación entre Roma y Bizancio y consolidó el papado como el referente espiritual clave para el occidente medieval. Y su historia, más allá del interés histórico o teológico, nos deja una pregunta ahí, flotando. En nuestra época tan llena de información, de discursos, de abstracciones digitales, ¿qué lugar le damos a la dimensión tangible, visible, incluso bella, de aquello que consideramos verdadero e importante? ¿Cómo comunicamos nuestras convicciones más profundas no solo con palabras, sino con ese rostro, gesto y color? Reflexionar sobre cómo la belleza puede ser hoy, como lo fue para Gregorio III, un testimonio de la verdad, pues quizá es una tarea pendiente. Y necesaria. Algo sobre lo que, vale la pena seguir pensando.